este problema vamos a calcular el campo magnético que produce una espira circular de radio R mayúscula recorrida con una intensidad I. El campo lo vamos a calcular en un punto del eje de dicha espira, el eje ortogonal a la espira en el punto O, centro de ella, a una distancia X. El punto lo llamamos P. Vamos a calcular la diferencial de campo que produce cada diferencial de longitud con la intensidad I, diferencial de longitud de la espira. Esa diferencial de campo será igual, según la ley de Biot y Savart, a mu sub 0 partido por 4pi por la intensidad y por el producto vectorial de diferencial de L por el vector R, R que une cada diferencial de L con el punto P, partido por el módulo del vector R al cubo. Diferencial de L y el vector R son ortogonales, porque el vector R está en el plano que define el eje, que es ortogonal al plano de la espira, y el radio R, que también es ortogonal a diferencial de L, ese radio R, y este eje definen el plano donde está R. Luego R y diferencial de L son ortogonales. Diferencial de L es ortogonal a R. Si son ortogonales, su producto vectorial es igual al producto de los módulos. Luego entonces el módulo de diferencial de B, diferencial de campo, será igual a mu sub 0 partido por 4pi por la intensidad y por diferencial de L por R en módulo partido por R al cubo. Vamos a reducir y quitamos el R denominador y ponemos R cuadrado en el denominador. Diferencial de L módulo es igual a R radio de la espira por la diferencial del ángulo θ. El arco es igual al radio por el ángulo. Nos interesa calcular únicamente las componentes de las diferenciales de B según el eje X, que llamamos diferenciales de B sub X, porque por simetría cilíndrica respecto del eje X, el eje de la espira, el campo en este punto tiene que tener la dirección del eje X, puesto que no puede tener pendiente alguna respecto de X dicho campo, ya digo que por la simetría de la composición. La espira es totalmente simétrica respecto de dicho eje X. Luego entonces vamos a calcular únicamente la componente según el eje X de la diferencial, que será diferencial de B sub X igual al módulo de la diferencial de campo por el coseno del ángulo que forma la diferencial de campo con el eje X. Alfa, el ángulo que forma la diferencial de campo con el eje X, es el mismo que forma R, vector R, con el radio que va de O a la diferencial de L. Aquí los ángulos están un poco deformados por la perspectiva. Vamos a verlo en esta figura mejor. Aquí tenemos O, el radio R, estamos dibujando el plano que contiene R
vector con el radio r. R vector con el radio r, la distancia x de O a P. Este ángulo es el ángulo recto. El radio r con el eje x es un ángulo recto. El ángulo alfa es el que forma r con r vector con el radio r, que es el mismo que forma la diferencial de b con el eje x. ¿Por qué? Porque diferencial de b es ortogonal a r, por el producto vectorial. Luego, este lado del ángulo alfa es ortogonal a este lado también del ángulo alfa, y este otro del ángulo alfa de aquí abajo es ortogonal a este otro del ángulo alfa de arriba. Luego, este ángulo y este son iguales por lados perpendiculares. Luego entonces podemos calcular coseno de alfa en función de las medidas que tenemos aquí. R, módulo del vector, que escribimos así, simplemente R, por coseno de alfa, es igual al radio de la espira, como vemos aquí. Estos ángulos con el punto significa que son ángulos rectos. Cuando se pone un punto, eso quiere decir que son ángulos rectos. Bueno, pues entonces si diferencial de b sub x es igual al módulo de la diferencial de campo b por coseno de alfa, podemos sustituir el coseno de alfa por, vamos a despejarlo de aquí, radio de la espira partido por el módulo del vector r. Entonces vamos a sustituir aquí esta expresión, esta otra y esta otra, y tenemos que la diferencial de b sub x es igual módulo de la diferencial de campo, que es mu sub 0 partido por 4pi por i, por diferencial de L, que es R por diferencial de teta. Partido por R cuadrado. Eso es diferencial de B. Y ahora por el coseno de alfa, que es R radio de la espira partido por módulo del vector R. Por lo tanto, operando aquí tengo que esto es igual a mu sub 0 partido por 4pi por la intensidad por R cuadrado partido por R al cubo y por diferencial del ángulo teta. Como hemos dicho, el campo B tiene la dirección de x, luego será la integral de la diferencial de b sub x. Las componentes en las otras direcciones se anulan. Luego me queda que el campo B, el módulo, es igual a la integral extendida a toda la espira, la diferencial de b sub x. Si sustituimos aquí, todo esto es constante. Mu sub 0, 4pi, la intensidad, el radio de la espira, y r, el módulo del vector r, también es constante, porque desde el punto P, que está en el eje, todos los puntos de la circunferencia de la espira tienen la misma distancia al punto P, que es el módulo de r. Luego todo esto es una constante. Mu sub 0 partido por 4 por pi por la intensidad por r cuadrado partido por módulo del vector r al cubo por la integral
de la diferencial de teta. ¿Extendida a qué límites? Pues desde 0 a 2pi, porque tenemos que recorrer toda la espira. Bueno, pues esta integral vale teta entre 0 y 2pi, que vale 2pi. Luego me queda que b es igual a mu sub 0 partido por 4pi por i por r cuadrado partido por módulo del vector r al cubo y por 2pi. 4pi y 2pi, puedo quitar 2pi y aquí dejo un 2. Y ahora r al cubo lo puedo poner en función de x y del radio de la espira. Es igual a r cuadrado más x cuadrado elevado a 1/2. Si sustituimos aquí, me queda pues que el campo B, el módulo, es igual a mu sub 0 por i partido por 2 por R2 partido por R2 más x2 elevado a 1/2 elevado al cubo elevado a 3/2. Eso es el módulo. La dirección ya sabemos que la del eje X, el sentido es el del versor Y, ¿no? Porque todas las componentes de la diferencial de B tienen ese sentido según el eje X hacia la derecha. Luego entonces podemos decir que el campo B, si ponemos aquí el versor Y, queda definido por esta expresión.